Queridos hermanos, que el Señor los bendiga grandemente en esta tarde de domingo. Hemos estado hablando acerca de la carta de Santiago, hemos estado estudiando el primer capítulo y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de los primeros 13 versículos del segundo capítulo. Yo le invito a que por favor usted busque en su Biblia este pasaje, segundo capítulo de Santiago, primeros 13 versículos. Vamos a estar estudiándolos el día de hoy. ¿Qué le parece si comenzamos con una oración y en un momento entramos de lleno entonces a este pasaje para ver qué es lo que el Señor quiere decirnos a través de él? Vamos a orar entonces. Bendito Padre Celestial, te agradecemos, Señor, porque en tu bondad tú nos ayudas a que podamos tener espacios como este y podamos seguir siendo instruidos en tu palabra, Señor, de diversas formas, Padre. Te rogamos, Señor, que ahora que vamos a hacerlo de esta manera podamos tener un corazón y una mente receptivos, Señor, a tu palabra. Que tu palabra cuando llegue a nosotros encuentre tierra fértil en la cual arraigarse, Señor, crecer y dar el fruto que tú le has ordenado que traiga, Señor, hacia ti. Te ruego, Señor, que tú nos bendigas, entonces nos ayudes a tener ese espíritu humilde, Señor, receptivo a tu palabra, y que sea tu Espíritu Santo hablándonos de tal forma, Padre, que al terminar este espacio podamos darnos cuenta, Señor, de que tú nos has hablado y estemos dispuestos a practicar tu palabra como ya nos has enseñado. Y te lo rogamos, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo oramos, Señor. Amén. Cuando estaba viendo este pasaje que vamos a estar observando el día de hoy, nuevamente capítulo 2, primeros 13 versículos, recordaba, mejor dicho, en algún momento recordaba algo que yo he contado en muchas ocasiones en algunos lugares, ¿no? Algo que me ocurrió en la universidad. En una de las clases estaba un profesor que hablaba acerca de historia y de filosofía, y en algún punto dentro de su disertación llegó al asunto del cristianismo y de observar algunas de las cosas que el cristianismo pues enseña, y en algún momento él preguntó públicamente quiénes de los que estábamos en su clase éramos cristianos. Y yo recuerdo que entonces yo en ese momento, asistente a una iglesia, participante de ella, sirviendo en algunas áreas, dije, bueno, pues yo voy a levantar la mano. Pero antes de que yo la levantara, recuerdo que unas filas más adelante de mí, un joven que estaba ahí en el salón, él levantó la mano y la puso bien alta. Eso era parte de la respuesta que el profesor pedía, ¿no? Pero a mí me llamó mucho la atención porque este joven era muy conocido en la facultad por ser una persona que, cuando uno conoce el asunto del cristianismo, pues se da uno cuenta que su actitud, su personalidad, o mejor dicho, sus decisiones no encajaban en lo que el cristianismo enseña. Era una persona que se distinguía porque era muy peleonero, a veces decía muchas malas palabras, de repente se le conocía porque estaba con una joven una semana, en otra semana estaba con otra y todo, pero él no había tenido ningún problema en levantar la mano y decir yo soy cristiano. Y yo recuerdo que yo estaba en mi mente y en mi corazón pensando todo eso y decía, pero ¿cómo es posible que este joven este compañero haya dicho que él es cristiano? Y yo me estaba como enojando con esa actitud ahí en mi interior. Y yo recuerdo claramente, yo creo, sin ánimo de pensar en otra cosa, pero pienso que es el Señor quien me habló en ese momento y en mi interior me dijo, básicamente, en cuanto yo estaba diciendo todo eso ahí conmigo mismo, y él básicamente me dijo, ¿y tú por qué te enojas si tú ni siquiera levantaste la mano? Y en ese momento recuerdo que volteé a ver mi mano literalmente y mi mano estaba todavía abajo. Independientemente de muchas otras cosas, esta situación se me quedó muy grabada porque aunque yo hubiera levantado la mano, bueno, primero mi actitud hacia esta persona no era la correcta. Y segundo, aunque yo hubiera levantado la mano, aunque era temprano, digamos, en la carrera, en la universidad, aunque yo hubiera levantado la mano, no creo que nadie me hubiera identificado en ese momento como un creyente en Jesucristo solo por haber convivido conmigo en ese espacio. Yo podía en la iglesia ser identificado como un creyente, alguien que asistía cada semana, alguien que cantaba, alguien que leía la Biblia, alguien que servía incluso en algunas áreas, pero en la escuela, en la universidad, no creo que alguien me hubiera identificado como un creyente al observarme. Y eso es un problema, porque eso en ese momento lo que el Señor me estaba diciendo es, aunque te enojes, de todas formas eres tú el que tienes que observar tu actitud. Lo que tú haces, lo que tú
y lo que tú crees no encaja, no concuerdan, no hay congruencia en eso. Vaya, en algún punto eso es hipocresía. Y eso era algo de lo cual el Señor me estaba haciendo, me estaba acusando en ese momento, y con mucha razón. Sabe que ese es un gran problema en la iglesia, o de la iglesia hacia el mundo, de la iglesia de Jesucristo. Cualquier congregación local que confiese a Jesucristo en el mundo, en algún punto tendrá que luchar en contra de eso. Usted sabe que hay algunas encuestas que han dicho eso en el seminario, observábamos algunas de estas cosas, y que mencionan que en realidad, aunque puede parecer un cliché, algo muy trillado de decir, pero la gente no está en contra de Dios necesariamente. Están en contra de la imagen que nosotros como creyentes estamos dando acerca de Dios. Nosotros somos los que estamos tergiversando la imagen del Señor Jesucristo ante el mundo, y entonces ellos por eso rechazan al Señor. Y una de las cosas por las cuales ellos más rechazan a ese Dios que ellos creen que estamos dando a entender con nuestra actitud como iglesias, es por la forma en que nosotros actuamos para con ellos. Vaya, en términos claros y directos, por la hipocresía, así lo mencionan claramente muchos de ellos, que nosotros manifestamos. Es decir, la hipocresía de la iglesia es más fuerte, más grande y más evidente que cualquier otra cosa. Es decir, ellos nos escuchan hablar acerca del amor, nos escuchan hablar acerca de la ayuda, nos escuchan hablar acerca de que todos son aceptados en nuestra iglesia, pero una vez que nos conocen, una vez que están dentro de nosotros, se dan cuenta de que no necesariamente es así, que dentro de la iglesia también existen actitudes equivocadas, y a eso ellos lo concluyen con hipocresía. Y sabe que en muchas ocasiones ellos tienen razón. Pero en lo que nosotros tenemos que trabajar es en poder dar una verdadera, una clara imagen de quién es Jesucristo, y no en esta imagen que quizá nos hemos acostumbrado a fuerza de costumbre, a fuerza de hacerlo normal, algunas actitudes equivocadas en la iglesia, y eso es algo que tiene que cambiar. Lo que hacemos tiene que concordar con lo que decimos, con lo que predicamos. Esto es algo que la gente, aún el más ateo de los ateos, tiene en mente, que si nosotros nos llamamos cristianos deberíamos ser de cierta forma. Tristemente, los cristianos no siempre tenemos esa misma convicción, y entonces actuamos de cualquier otra manera excepto como deberíamos ser. Tal vez usted mismo, usted se habrá encontrado en algún momento hablando o actuando, tomando decisiones o pensando incluso cosas que usted sabe perfectamente que no encajan en un seguidor o seguidora de Jesucristo. Eso es hipocresía en algún punto, si usted mantiene esa actitud. Si usted mantiene esa actitud y trata de incluso protegerla, cuidarla, y de que nadie se dé cuenta porque usted quiere permanecer de esa forma, entonces eso es clara y directamente hipocresía. Tal vez entonces estamos en el mismo lado. Estamos luchando en muchas ocasiones por una imagen que, aunque puede ser muy buena y puede darnos ciertos resultados, no corresponde a lo que deberíamos ser. Bueno, Santiago, la carta a Santiago, según lo que hemos estado viendo en estas semanas, tiene como objetivo precisamente ir directamente hacia esa clase de actitudes que no corresponden al cristianismo. ¿Por qué? Porque estas iglesias, recuerden, estas iglesias a las cuales Santiago escribe, eran iglesias cristianas que estaban siendo perseguidas, torturados los hermanos, estaban siendo arrastrados a las cárceles, estaban siendo discriminados por decir yo creo en Jesucristo. Y en algún punto, ya sea por el sufrimiento que eso les ocasionaba, o porque simple y sencillamente como seres humanos tendemos siempre a hacer lo que a nosotros nos parece mejor, ellos se habían ido acostumbrando a cosas que podrían ser más cómodas de acuerdo a las circunstancias, pero no necesariamente estaban reflejando a Cristo. Y Santiago escribe su carta para poder, con esa sabiduría que el Señor le había dado, poder refutar esta clase de actitudes y de pensamientos que estaban permeando al interior de las iglesias. En este caso, bueno, y nosotros ya vimos cómo era el asunto de Santiago ayudándoles en medio de las crisis para que ellos pudieran saber por qué estaban viviendo las crisis, y que esto era en realidad una forma en que el Señor estaba ayudándoles a crecer más en Cristo, o también que lo más importante era en realidad practicar la palabra. De ahí viene mucho, o quizá de ahí viene todo
el asunto de nuestra hipocresía, lo que creemos, en realidad lo estamos practicando. Bueno, Santiago va a esa base y empieza a decir, no tiene que ser solamente saber o escuchar, hay que practicar lo que estamos aprendiendo, hay que practicar lo que predicamos nosotros mismos. Y en este punto, Santiago, a partir del capítulo número 2, se mete a algo que va a repetir en algunas cosas, en algunas maneras a lo largo de su carta, que tiene que ver con congruencia. Realmente lo que decimos es la manera, lo que decimos que somos, es la manera en que estamos actuando. Bueno, en esto vamos a darnos cuenta si es realmente cierto que somos creyentes o no. Y Santiago se mete a esta parte y nos va a hablar acerca de que si realmente somos creyentes en Cristo, tenemos que tener o tenemos que actuar de acuerdo al mandamiento que el Señor nos dio en cuanto a las relaciones interpersonales. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Santiago 2, del 1 al 13, vamos a enfocarnos en lo que Santiago mismo dice aquí, que es ama a tu prójimo como a ti mismo. Mire, nuestro Señor sabía que íbamos a enfrentar esa situación de hago lo que tengo que hacer o lo que me conviene. Actúo de acuerdo a lo que el Señor me dice o de acuerdo a las circunstancias. Bueno, Él sabía que íbamos a enfrentar esos problemas. Él sabía que no importaría incluso que en algún momento pudiéramos decir que hacíamos muchas cosas muy buenas o impresionantes, si eso no estaba respaldado por la más importante de las características del pueblo de Dios. Santiago se va a enfocar en eso. ¿Cuál es la más importante de las características del pueblo de Dios? El amor al prójimo. El amor al prójimo, es decir, amarnos los unos a los otros debería ser la característica más importante, la más real, la más palpable en nosotros por parte de las demás personas, especialmente las que no conocen a Cristo. El pueblo de Dios tiene el sello de Jesucristo y ahí es donde Santiago se enfoca. El pueblo de Dios debe manifestar el sello del Señor Jesús, el amor hacia los demás, de lo cual Él fue el mayor ejemplo. Si no, basta con recordar la cruz, el justo muriendo por los injustos, el que no merecía la muerte muriendo por aquellos que realmente sí la merecíamos. ¿Por qué? Por amor. Deberíamos nosotros ser un reflejo de ese Señor al cual estamos sirviendo. Por ello, la Biblia insiste en que debemos comportarnos como el Señor Jesús y que tenemos que amar al prójimo. Es decir, hay una manera adecuada de comportarnos independientemente de cualquier otra cosa, de cualquier otro logro que pudiéramos tener como iglesia. Hay una manera que no debe de faltar en las iglesias y esa es el amor. Ahora, desgraciadamente las congregaciones tendemos, como estamos pasando con estas congregaciones, tendemos a apartarnos de ese camino y darle más importancia a lo que hacemos o cómo nos vemos. Por eso en muchas ocasiones nuestros informes en las iglesias o nuestra historia como iglesia están llenas de esos momentos en los que queremos relucir o resaltar. Y es, bueno, hasta cierto punto es lógico, ¿no? Vamos a resaltar aquellos logros, aquellas cosas, pero no necesariamente nos interesa poner en dónde hemos luchado. Bueno, pero puede ser mucho por esa idea de poder manifestar más lo que somos y cómo nos vemos. El problema es que de esa manera estamos traicionando el camino del amor y lo peor, damos una imagen incorrecta del cristianismo y aún del Señor Jesús. Así que esto le pasaba a estas congregaciones y Santiago les enseña ahora lo malo que podía ser para ellos seguir acostumbrados a eso, pero que no necesariamente era lo correcto. Y él entonces se enfoca en algo que era común en muchas congregaciones en ese entonces y tristemente también en el día de hoy: la discriminación al prójimo. Veamos estos pasajes. Santiago 2:1 nos dice de esta manera: hermanos míos, después de que en el capítulo anterior él ha comentado cuál es la verdadera religión y cómo deberíamos comportarnos, si ustedes se acuerdan, tenía que ver con amar al prójimo, es decir, estar al pendiente de las viudas y de los huérfanos y de amar al Señor, es decir, guardarnos sin mancha del mundo. Santiago 2:1 entonces se va a la forma muy práctica. Él dice: hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. Es decir, la fe, nuestra creencia, aquello que estamos diciendo que somos, no debe comportarse de esa forma.
la Biblia nos dice en muchas formas, pero hay un pasaje que me gusta mucho. Efesios 4:1 nos habla de que de Pablo instando, exhortando a las congregaciones a través incluso de su propio sufrimiento, diciendo que él les ruega que vivan de una manera digna, conforme al llamamiento que han ellos recibido. ¿Cuál es el llamamiento que han recibido? El llamamiento de Cristo Jesús, el llamamiento a servirle, a seguirle en la salvación que nos ha dado. Es decir, hay una manera digna de comportarse de acuerdo a quienes son creyentes o no, y hay una manera indigna. Santiago está haciendo esa referencia aquí, está diciendo, esa fe no debe dar lugar a esto porque eso es indigno. El favoritismo, la discriminación entre ustedes, dice, es indigno de ese llamamiento. No puede ser de esa manera. Ustedes, según lo que dice Pablo mismo en Efesios 4:2, dice, ustedes deben ser siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Interesante. Santiago está diciendo, si van a ser de esa forma, no puede ser de otra manera, si no es que están viviendo en amor. Fuimos llamados entonces a amarnos unos a otros. Eso es la manera digna del llamamiento que hemos recibido. Santiago 2:2 dice así, supongamos que en el lugar, y él pone una situación que, como le digo, puede ser ahí común, puede ser también en nuestra iglesia. Supongamos que en el lugar donde se reúnen, dice, entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante, y también entra un pobre desarrapado. Bueno, es una situación hipotética en la que Santiago está llevando a los dos extremos, pero una situación común, aún por lo hipotético. Si atienden bien, dice, al que lleva ropa elegante y le dicen, siéntese usted aquí, en este lugar cómodo, entendemos un lugar incluso prominente, un sillón acolchado, pero al pobre, al que está desarrapado porque lo ven así, le dicen, quédate ahí de pie o siéntate en el suelo a mis pies. ¿Acaso no hacen discriminación entre ustedes? Es decir, ¿acaso eso no es discriminación? ¿Acaso no están haciendo favoritismo ahí? ¿Acaso no hacen discriminación juzgando con malas intenciones? Bueno, Santiago está aquí dando en el clavo en algo que, aunque él está poniendo como un supuesto, en realidad está diciendo, ustedes saben qué ocurre. El problema, por cierto, tenemos que darnos cuenta de esto. El problema aquí no es tratar bien al de ropa elegante. El problema aquí es tratar mal al que no la tiene. El problema no es tratar bien a alguien, pues. El problema es tratar mal a otros por causa de su apariencia o de nuestras propias percepciones. Y ahí entra cualquier otra circunstancia, ya sea si el estatus social o económico, si la manera en que nos vestimos, si la manera en que estamos peinados, si el color de nuestra piel o cuál es el nivel académico que tiene y cualquier otra cosa. Santiago está diciendo aquí, no importa qué tan diferentes sean, no puedes tratar a unos de una manera y a otros de otra. Cuando hacemos eso estamos discriminando y estamos haciendo acepción de personas. ¿Recuerda usted ese concepto? Estamos haciendo acepción de personas. Estamos juzgando, según lo que Santiago dice aquí, con malas intenciones. Es decir, si hay una intención al poder hacer eso. No podemos decir que somos inocentes o que no sabíamos que eso era incorrecto. Estamos haciéndolo por una razón muy consciente y eso es malo porque es una mala intención. Especialmente, ¿sabe por qué? Porque el Señor no es así. Y si nosotros vamos a vivir de la manera digna del llamamiento que hemos recibido, como Santiago nos ha recordado al principio, entonces tampoco debemos hacer eso, porque nosotros queremos parecernos al Señor, a nuestro Señor Jesús. No debemos hacerlo, pues de lo contrario la gente, fíjense usted bien en eso, no logrará ver en nosotros la principal cualidad del pueblo de Dios, que es el amor al prójimo. Y hay muchas referencias en la Biblia. La Biblia está llena de que Dios no es así y que Él quiere que nosotros tampoco seamos así. Es decir, que no tratemos a la gente de tal o cual forma. Déjenme leerle algunos pasajes. Por ejemplo, Deuteronomio 17 dice así: porque Jehová vuestro Dios es Dios de señores, es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cuello. Es decir, Él no se deja comprar por una apariencia o por un beneficio en algún momento.
Deuteronomio 16:19 nos dice así: no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. No está bien tratar a unos de una manera y a otros de otra. Job 13:10. Él os reprochará de seguro si solapadamente hacéis acepción de personas. Cuando a él estaban tratando de una forma porque la gente pensaba que él había hecho tal o cual cosa, Job es capaz de decir, él les va a reprochar esa actitud porque él no es así como ustedes lo están haciendo conmigo, dice Job. Proverbios 24:23. También estos son dichos de los sabios: hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. Es decir, la sabiduría se manifiesta en que la persona sabia no discrimina a los demás. Y recuerde, Santiago nos está advirtiendo aquí la sabiduría que el Señor le había dado en su experiencia ministerial. Si estamos practicando la palabra, si estamos siendo verdaderos creyentes, no puede haber acepción de personas. Es decir, no podemos comportarnos de esa manera poco sabia. Y obvio, déjenme concluir esta pequeña porción en Romanos 2:11, un versículo que nos dice: porque no hay acepción de personas para con Dios, un versículo muy conocido también para con nosotros, que nos habla acerca de cómo Dios trata a todos de la misma manera, de manera justa y también misericordiosa, de acuerdo a cómo es Él. Pero Él no va a observar a alguien y va a decir: este realmente merece mi misericordia, por eso voy a ser misericordioso con él, o este realmente merece esto y el otro no. No, Él no va a actuar de esa manera. Él no hace acepción de personas. Él no discrimina a nadie de acuerdo a su apariencia, a su color de piel, a su formación académica, a sus bienes materiales. Él no se fija en esas cosas. Y para Santiago es muy importante que lo entendamos, porque él dice: ¿vas a amar a tu prójimo? Bueno, eso se manifiesta en que no vas a discriminarlo. ¿De dónde viene todo esto? Bueno, Santiago nos va a explicar un poquito más adelante. Versículo número 5. Escuchen, mis queridos hermanos. Y él entonces hace una reflexión acerca de esta actitud. Dice: no ha escogido Dios a los que son pobres, según el mundo, para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman. Él está dando a conocer una verdad. El Señor ha escogido a las personas pobres del mundo, dice él, para que sean ricos en la fe. No es que todos los pobres, solo por ser pobres, iban a ser ricos en la fe o heredar el reino de Dios. Lo que se hace aquí es un énfasis en la actitud general de la gente. Y usted no me va a dejar mentir en esto. Cuando se tiene mucho, no es que ocurra siempre, pero tendemos a confiar en lo que tenemos. Si yo tengo dinero en la billetera, si yo tengo comida en la alacena, ¿para qué oro?, piensa la gente. Vaya, no lo decimos de esa manera, pero nuestra actitud en la oración hacia el Señor cambia. Que muy diferente es cuando no tenemos dinero, cuando no tenemos trabajo, cuando hay necesidades en la casa, con los hijos, no hay comida en la cocina. Y entonces tenemos que voltear a ver a Dios, ¿verdad que sí? Bueno, Santiago está diciendo: en la generalidad, los pobres se acercan más al Señor y tienen más esa actitud humilde de buscar y de confiar a Dios. Cuando no se tiene, pues cuando se dirige la mirada hacia el Señor. Recordemos a esa viuda pobre a la cual el Señor Jesús alaba en frente de sus discípulos, diciendo: bueno, esta, aún en medio de su pobreza, dio lo que tenía. Ella podría habérselo quedado, pero en medio de su pobreza ella había aprendido a confiar en Dios y entonces dio todo lo que tenía. Bueno, históricamente el Señor incluso ha estado al pendiente del pobre en todo sentido. En la Biblia se nos muestra eso precisamente, y del que clama a Él y solamente a Él. El pobre en todo sentido, me refiero a no solo en lo material, sino en lo emocional, en lo espiritual, en lo intelectual. Aquella persona que entiende que necesita de Dios. Aquella persona que ya no tiene ese orgullo del cual hablábamos el domingo pasado, y que es capaz entonces de obedecer a Dios y desobedecerle solamente a Él. A esos el Señor ha escogido, esos pobres en todo sentido, para que sean ricos en fe y hereden el reino que les ha prometido.
Pero ¿qué hacían estos hermanos? Versículo 6. Pero ustedes han menospreciado al pobre. No les ha importado esta clase de cosas, aun cuando seguramente veían esta clase de actitudes humildes. No les ha importado, dice. No son los ricos quienes los explotan a ustedes y los arrastran ante los tribunales. No son ellos los que blasfeman el buen nombre de aquel a quien ustedes pertenecen. Bueno, no es que todos, igual, no es que todos los ricos los explotaban y los entregaban. Está hablando en la generalidad de aquellas personas que piensan que no necesitan a Dios y que entonces eran aquellos que incluso patrocinaban esas persecuciones hacia los creyentes en Cristo. ¿Y qué hacían ellos? En lugar de que cuando ellos llegaban a sus congregaciones, en lugar de que les trataran con la misma decencia a ellos que a los demás, a ellos les daban un lugar de honor, a pesar de que estas personas estaban actuando de esta manera, incluso blasfemando el nombre de Jesucristo. ¿Todo por qué? Por querer ganarse el favor de esa persona que tenía bienes, muchos bienes materiales. Esto no era lo correcto. Esa era una actitud mal intencionada, como Santiago lo dice. En el versículo 8, Santiago entonces nos dice de esta manera: hace muy bien si de veras cumple la ley suprema de la Escritura. ¿Cuál es? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pues si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables, pues la ley misma los acusa de ser transgresores. Y llegamos entonces al punto. Santiago dice, ¿cuál es la solución a esto? A esta discriminación. La solución es: cumple la ley que llama Santiago en esta versión la ley suprema de la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú eres capaz de amar a tu prójimo y tu prójimo son todos los demás, entonces no va a haber discriminaciones y vas a hacer muy bien si de veras cumples esta ley. La ley suprema, dice Santiago. Bueno, la ley suprema, entendemos que el primer y más grande mandamiento es amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. ¿A qué se refiere Santiago con la ley suprema? Bueno, está hablando acerca de la ley suprema en cuanto a las relaciones interpersonales, especialmente dentro de la iglesia. No hay mayor ley dentro de la iglesia que esta en cuanto a las relaciones interpersonales. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. De esa manera, dice Santiago, entonces ya no va a haber favoritismos. Si hay favoritismo, entonces dice, están pecando. Si están discriminando a alguien por lo que sea, estás pecando, dice en el versículo 9, y eres culpable. ¿Por qué? Porque dice, la misma ley los acusa de ser transgresores. Lo que está diciéndonos aquí Santiago es que no podríamos en algún momento decir, bueno, yo estoy haciendo todo lo demás que debo hacer: ir a la iglesia, cumplir con mis diezmos, mis ofrendas, ir al servicio que yo tengo que hacer, a aprender el nuevo canto, lo que sea. He ido a la iglesia durante tantos años, yo ayudé a construir tal o cual templo. No importa. Si te estás midiendo con eso, dice, entonces tienes que medirte con todo, como pasaba con la ley. El problema es que si te quieres medir de acuerdo a la ley, de acuerdo a todas esas cosas, basta con que falles en una cosa y entonces habrás fallado en todo. Eso es lo que Santiago dice en versículo 10. Porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Pues, ¿por qué? Pues el que dijo, versículo 11, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Bueno, si no cometes adulterio, pero matas, ya has violado la ley. Bueno, lo que está diciendo Santiago aquí es, si se están comportando de esa manera, es decir, yo soy justo, bueno, ok, lo único que no hago es amar a mi prójimo. No, si eso no es correcto. Si estás midiéndote de acuerdo a todo eso, entonces, aunque digas es lo único que no hago, entonces has fallado en todo. No sirve de nada, absolutamente, lo que has hecho. Comportarse como esa antigua ley no sirve de nada. La advertencia aquí es que nunca se puede estar bien con esa forma de medirnos. Nunca. Siempre habrá algo en lo cual fallaremos. Y Santiago nos dice claramente, no importa si llegas a cumplir el 99.99% de ello. Si fallas en algo, como en esto, entonces habrás fallado en el resto. ¿Cuál es la solución? Santiago dice, bueno, versículo número 12. Hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad. Aquí está dándonos la clave. En vez de medirse de esa manera, mídanse primero de acuerdo a la ley que nos da libertad y compórtense de acuerdo a esta ley, porque de hecho van a ser juzgados de acuerdo a esa ley. ¿Cuál es esa ley?
ama a tu prójimo como a ti mismo. Mire, y tiene sentido. Si usted se enfoca primero en amar a su prójimo como a usted mismo, entonces usted, primero, de acuerdo a esto, no va a discriminar a nadie. Usted va a tratar de no hacerle daño a nadie, de no ofender a nadie que no deba ser ofendido. Usted va a comportarse de tal forma que bendiga su comportamiento y sus palabras a las otras personas porque usted les ama. Si usted comienza a comportarse primero de acuerdo a amar a su prójimo como a usted mismo, entonces usted estará cumpliendo con el resto. Pero si usted se enfoca primero en el resto y dejando de lado esto, entonces va a fallar en algún punto. Va a fallar. Lo que Santiago nos está exhortando aquí es comportarse de acuerdo a esa nueva ley del Evangelio de Jesucristo de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y en esa ley que nos da la libertad, podemos realmente amar y amar y amar como el Señor lo ha hecho. Vaya, y también es una advertencia. ¿Por qué? Porque nos está diciendo aquí Santiago, van a ser juzgados de acuerdo a eso. Y es lo que dice en el último versículo que vamos a ver, el versículo 13. Porque habrá un juicio, dice, sin compasión para el que actúe sin compasión. Y la compasión triunfa en el juicio. Mire, otra forma de poder decir este versículo es, va a haber un juicio sin compasión. Va a haber un juicio sin amor para el que haya actuado sin amor. Si a usted no le importa tratar con la punta del pie, menospreciar, discriminar a alguien, eso es falta de amor, eso es falta de compasión. Y dice Santiago, pues de esa manera vas a ser juzgado. Pero ¿sabes cuál es la clave? Dice en esta versión, la compasión triunfa en el juicio. Es decir, entonces si tú has tenido amor por el resto, entonces serás tratado con amor. Bueno, hay muchas cosas que tendríamos que decir de este pasaje, pero baste con recordarnos un pasaje muy conocido por usted y por mí si es que hemos estado algún tiempo en la iglesia. Entendemos que el Señor Jesús nos ha llamado, entendemos que el Señor Jesús nos salva y nos salva de una vez y para siempre, pero hay muchas cosas que nos van a decir si realmente estamos siendo salvados por el Señor o si solamente estamos siendo engañados por lo que nosotros creemos. Y una de esas es una de esas maneras de saberlo es la forma en que estamos tratando a los demás. ¿Recuerda usted ese pasaje allá en Mateo 25, en el cual el Señor Jesús nos dice que llegará un momento en el cual vamos a ser juzgados? Dice, el Señor Jesús se va a sentar en su trono y que delante de él se va a reunir todos, dice, y él va a hacer algo muy, muy particular, va a separar a toda esa multitud, dice, y de un lado va a poner a las ovejas y de otro lado va a poner a las cabras. Y dice el Señor Jesús que a los de la derecha les va a decir, vengan ustedes a quien mi Padre ha bendecido, reciban la herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pero fíjense que particular esto que él dice, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero, me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. ¿Y qué le van a decir estas ovejas? Dice, le van a decir, bueno, Señor, pero ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber, o forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo hicimos eso? Bueno, el Señor les va a responder. El Señor responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Y usted sabe el resto, ¿verdad? El resto es básicamente lo opuesto. A los otros les va a decir, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? Porque yo tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero, no me dieron alojamiento, necesité ropa, no me vistieron, estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Y entonces le van a decir, pero Señor, ¿cuándo te vimos así y no hicimos lo que teníamos que hacer contigo? Él les va a decir, todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Lo que hacemos con nuestro prójimo el día de hoy da evidencia de si realmente estamos caminando en el camino y la salvación del Señor. Es decir, si realmente estamos amando a nuestro prójimo, eso quiere decir que estamos en el camino de la salvación. Si no, entonces esa advertencia es para usted. Juicio
sin compasión será hecho para los que no han tenido compasión. Pero la esperanza está aquí, la compasión triunfa en el juicio. Si usted ah, ah, responde al llamado de Jesucristo, entonces Él le dará la habilidad para poder amar a su prójimo como usted mismo. Y entonces usted se dará cuenta que comenzará a realmente comportarse de esta manera, como el Señor lo ha dicho. Así que, ¿qué podemos decir después de haber visto este pasaje? Bueno, hay algunos puntos que me gustaría recalcar. Por ejemplo, no se acostumbre por favor a un camino distinto al del amor al prójimo. No evalúe su cristianismo antes de esto, no lo evalúe por su asistencia al templo, cuánto conocimientos tiene usted. Evalúelo primero por el camino del amor al prójimo. No se acostumbre a algo menos que eso. Número 2. Usted debe mostrar el amor de Cristo a todos, sin distinción. Incluso aquellas personas que le han ofendido, bueno, usted sabe la respuesta. ¿Verdad que sí? Sí. También a ellos. Incluso aquellas personas que nos han hecho daño. Sí. Incluso aquellas personas con las cuales yo no pienso lo mismo. Incluso aquellas personas que piensan diferente a nosotros, los cristianos. Sí. Todos somos llamados, los creyentes en Cristo, a mostrar el amor de Cristo a todos, sin distinción. Número 3. Muestre a todos. Estemos dispuestos a eso, mostrar a todos que las posesiones materiales no son lo importante, sino la confianza en Cristo. Es decir, no trate a alguien diferente solamente por lo que usted puede obtener de esa persona o de esa situación. No cambie sus convicciones de acuerdo a cuánto tiene en su bolsillo. Mostrémosle a los demás que esas posesiones no son importantes, sino la confianza plena en Jesucristo. Número 4. Esforcémonos en amar al prójimo. Esforcémonos. No es algo fácil en muchas ocasiones, pero esforcémonos en amar al prójimo. ¿Y sabe qué? El resto de problemas interpersonales se van a alinear a ese camino de Jesucristo. ¿Tiene usted orgullo o está luchando con el orgullo de otra persona, con los celos, con la envidia de alguien más, con que alguien le está haciendo algo equivocado, o que usted está luchando en contra de eso? Quizá usted está teniendo esa clase de envidia para con otro. Bueno, esfuércese en amar a su prójimo primero, y el resto de situaciones se van a ir alineando a ese camino. Número 6. No olvidemos que nuestro Señor Jesús tomará en cuenta la compasión que hayamos tenido hacia los demás. Él lo sabe, Él conoce si hemos tenido o no compasión. No estamos hablando aquí de ganarnos el cielo. No estamos hablando aquí de que el Señor va a pesar cuán bueno fuimos para con los demás y entonces nos va a decir, bueno, entra al reino. No. Lo que el Señor Jesús nos estaba diciendo ahí es que esa es la evidencia de que realmente fuimos salvados por Él. Así que si usted dice, yo he sido salvado, he sido salvada por Jesucristo, entonces no olvide que Él está tomando en cuenta su compasión para con los demás. Y realmente sí habrá recompensas o no cuando estemos ante su presencia. No olvide eso. Y por último, cumplamos la ley suprema de las Escrituras en cuanto a las relaciones interpersonales. ¿Sabe cuál es? Usted debería de entender o de haberlo comprendido en este punto ya. Amar a su prójimo como a usted mismo. Cumplamos esa ley. Vivamos de acuerdo a eso. Es lo que el Señor nos dice. Déjenme concluir con un pasaje que es muy conocido también en la Escritura. Hechos 2, 42 al 47. Todos quisiéramos esta clase de iglesia. Dice la Biblia que después de que fueron compartidos más de 3,000 personas, estos se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, el partimiento del pan, en la oración. Y todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Amor,
unidad entre todos. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Y de casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Amor a Dios, amor al prójimo. Alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. ¿Y qué pasaba con una iglesia que estaba dispuesta a amarle al Señor y amar a su prójimo como a sí mismo? Bueno, que cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. ¿Le gustaría ser parte de una congregación así? Una congregación en la cual usted pueda llegar y realmente sentir el apoyo de la gente sin el temor de que cuando conozcan sus debilidades usted sea discriminado o discriminada. ¿Le gustaría a usted pasar por encima incluso de sus propios prejuicios para que entonces poder recibir a cualquier persona que exhiba su debilidad claramente y entonces abrazarle y amarle como el Señor Jesucristo le ha amado a usted? ¿Le gustaría ser parte de esa iglesia? Esa iglesia que, como dice aquí la Escritura, está en el camino del Señor y es a la cual el Señor bendice, añadiendo cada día a los que habrán de ser salvos. Yo creo que usted y yo queremos ser parte de esa iglesia. Y es Santiago recordándonos que podemos realmente ser esa clase de iglesia. Yo le invito entonces a que podamos disponernos a eso. ¿Es usted creyente en Jesucristo? Entonces, vivamos amando a nuestro prójimo. En el resto de la carta, Santiago va a tomar esta clase de cosas intermitentemente, pero hemos encontrado ya las dos bases. A practicar la palabra, y de practicar la palabra, dice Santiago, lo más importante es ama a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a eso. Bendito Padre Celestial, te agradecemos, Señor, porque nos permites confrontarnos, Señor, con tu palabra. Yo te ruego, Padre, que en todas aquellas áreas de nuestra vida en las que tú claramente nos estás mostrando que tenemos que cambiar, que tenemos que corregir nuestro camino, Señor, que podamos hacerlo. Señor, tú conoces las áreas de nuestra vida en la cual amar a nuestro prójimo, Señor, aún es complicado, es difícil para nosotros. Pero, Señor, también conoces nuestras excusas y las maneras en que tratamos de no cumplir con eso. Señor, no permitas que pueda seguir así. Ayúdanos a realmente amar a nuestro prójimo de esta manera, a no discriminarnos, a no tener favoritismos entre nosotros y tampoco con las personas que no te conocen, Padre. Que ellos puedan percibir en nosotros realmente comunidades genuinas, íntegras, Señor, transparentes, que esa hipocresía que han visto en muchas ocasiones en nosotros, Señor, sea dejada de lado, Señor, sea destruida de en medio de tu pueblo, Padre, que ellos puedan realmente llegar a comunidades, a grupos de creyentes que realmente te aman tanto a ti, Señor, que amamos a los demás como a nosotros mismos. Te lo ruego, Señor, así. Sigue bendiciendo a cada hermano y cada hermana que escucha esta transmisión, Señor. Y permítenos, Padre, que en medio de estas circunstancias que aún vivimos, podamos, en medio de la crisis, en medio de la escasez incluso, podamos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Te lo rogamos, Padre Celestial. En el nombre de Jesucristo oramos, Señor. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga grandemente. Que el Señor nos permita vivir de esa manera. Que las personas a nuestro alrededor nos conozcan ya no tanto por lo que decimos ser y no hacemos, sino que incluso sobrepasemos la expectativa que ellos pensaban cuando conocieron a nosotros y conocieron del Jesucristo al que les hemos predicado.